Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a través de la señal del canal del Congreso, la visión del diálogo. En estos momentos nos encontramos transmitiendo completamente en vivo en este día, jueves 24 de enero del año 2008. Ya estamos transmitiendo en vivo, le comentaba, desde el Salón Protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro. Le da la más cordial bienvenida a la primera comisión de la Comisión Permanente. Le recuerdo, esta comisión está integrada por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicias, y en unos momentos más estará dando inicio una reunión de trabajo con el licenciado José Luis Luege Tamargo. Él es el director general de la Comisión Nacional del Agua, y también esta reunión tiene como objetivo poder platicar con el ingeniero Alfredo Elías Ayub. Él es el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Le comento, el principal interés de esta reunión es para que ambos funcionarios puedan platicar, puedan informar acerca de las acciones que se han emprendido dentro del programa integral contra las inundaciones. Esto es con motivo de las altas precipitaciones pluviales que se registraron en la cuenca del río Grijalva. Así también acerca del presupuesto, de cómo se han invertido todos los recursos para este fin. Y bueno, yo lo dejo aquí en la primera comisión de la permanente. Estamos en esta reunión de trabajo. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos sean a esta reunión de trabajo con la Comisión Nacional de Agua y con la Comisión Federal de Electricidad, que preparó la sesión permanente bajo el punto de acuerdo propuesto por el diputado Mayans Canaval del Estado de Tabasco, y bueno, por el cual vamos a proceder a dar inicio, no sin antes dar la más cordial bienvenida al ingeniero Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, y al ingeniero José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua. Y a mis compañeros diputados presentes de la Comisión Permanente, el diputado Joel Arellano, el diputado Adolfo Mota, ambos secretarios de esta primera comisión, y al senador Héctor Pérez Plazola. También quiero decirles que están presentes con nosotros en esta reunión de trabajo el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, el diputado Alonso Lizaola de la Torre y el diputado del Río Virgen, José Manuel del Río Virgen. Bienvenidos, compañeros, muchas gracias por estar en esta reunión de trabajo, y vamos a dar inicio. Le pediría al diputado secretario, por favor, diera lectura al acuerdo por el cual estamos normando esta reunión de trabajo con ambos titulares, a efecto de conocer el informe sobre los acontecimientos en el estado de Tabasco. ¿Orden del día? No, el acuerdo. Lo tengo yo. Plan secretario. Acuerdo para normar el desarrollo de la reunión de trabajo de la primera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con los titulares de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luege Tamargo, y de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub, que se celebra el día de hoy. Los legisladores integrantes de la mesa directiva de la primera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que el artículo en comento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en los recesos del Congreso de la Unión haya una comisión permanente integrada por legisladores nombrados por sus respectivas cámaras, que los trabajos de la comisión permanente son de la más alta importancia, que la suscripción de acuerdos tiene como propósito complementar y normar y dar normatividad al Congreso de la Unión para contribuir al mejor desarrollo de sus trabajos, que la comisión permanente anotó el 9 de enero de 2008 el punto de acuerdo del dictamen de la primera comisión, por el que se solicita a los representantes de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Agua se sirvan informar a esta comisión en reunión de trabajo sobre las acciones que emprendan en el marco del programa integral contra inundaciones con motivo de las precipitaciones registradas en días pasados sobre el río Grijalva, que la primera comisión determinó que la reunión de trabajo se realizara el día de hoy.
Por lo antes expuesto, la mesa directiva pone a consideración de los integrantes de la primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente el siguiente acuerdo. Único, la reunión de trabajo de la primera comisión permanente de los titulares de Comisión Nacional de Agua, José Luis Luege Tamargo, y de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub, se desarrolle bajo el siguiente procedimiento. La moderación correrá a cargo de la presidenta de la primera comisión. Los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Comisión Federal de Electricidad harán uso de la palabra en ese orden hasta por 15 minutos cada uno para informar sobre las acciones que emprendieron en el marco del programa integral contra inundaciones con motivo de las precipitaciones registradas en la cuenca del río Grijalva. Al término de las participaciones se abrirán 3 rondas de intervenciones de los grupos parlamentarios para formular preguntas hasta por un tiempo de 3 minutos en cada caso, y los titulares de Conagua y Comisión Federal de Electricidad tendrán hasta 5 minutos para responder, luego de lo cual cada grupo parlamentario tendrá derecho a réplica hasta por 2 minutos. Habrá una intervención final de los titulares de ambas dependencias y la presidenta podrá dirigir un mensaje sobre la reunión de trabajo. Transitorio, el presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación por los integrantes de la primera comisión de la Comisión Permanente en la sala de sesiones de la Comisión de Permanente, Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de enero del año 2008. Diputada Leida Alavés Ruiz, presidenta. Diputado Joel Arellano, secretario. Diputado Adolfo Mota Hernández, secretario. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Vamos entonces a dar inicio al desahogo de este acuerdo por el cual normamos esta reunión de trabajo, y le pediría al ingeniero José Luis Luege Tamargo procediera a su intervención hasta por 15 minutos para darnos a conocer el informe. Muchas gracias, señora presidenta, diputada Aleida Alavés, señores y señoras diputados de la primera comisión de la Comisión Permanente. Agradecemos mucho la invitación y estamos aquí para cumplir con el ordenamiento de la Comisión Permanente en cuanto al informe de la situación que guardan los trabajos de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Tabasco y de Chiapas. Quisiera en primer lugar decir que este tema es de la mayor prioridad para el presidente Felipe Calderón, quien ha estado en el sitio supervisando directamente los trabajos en 9 ocasiones y que mantiene con nosotros una serie de reuniones constantes para no solo resolver los problemas derivados de estos fenómenos, sino más prevenir en el futuro que no sucedan situaciones semejantes. Voy a hacer una presentación compactada en el tiempo que se me indica. En primer lugar, un informe sobre los fenómenos hidrometeorológicos del Servicio Meteorológico Nacional. En segundo lugar, la hidrometría, que es toda la medición de los flujos y gastos de los ríos de la región. Un análisis sobre el efecto que tuvo las mareas de tormenta en esas fechas. Las acciones y la evaluación de daños de la Comisión Nacional del Agua. Una evaluación del Programa Integral contra Inundaciones. La perspectiva del programa integral que estamos planteando hacia el futuro. Bien, en relación primero a los fenómenos hidrometeorológicos, lo que nosotros hemos informado es que en octubre se sucedieron una serie de eventos extraordinarios. Estuvieron asociados en primer lugar al Frente Frío número 2, que ocasionan lluvias muy intensas el 10 y el 11 de octubre, y posteriormente el Frente Frío número 4, que igualmente ocasionaron lluvias muy intensas del 22 al 24 de octubre. Este Frente número 4 se mantiene estacionario hacia el final del mes e interfiere con una tormenta tropical denominada Noel y provoca entre el 28 y el 30 de octubre las lluvias más intensas en todos los registros históricos de la región, como vamos a ver a continuación. Esta es una descripción gráfica de las precipitaciones pluviales en la región de Chiapas y Tabasco. En la estación denominada Ocotepec,
que coincide exactamente en su superficie con la ubicación de la presa Peñitas, que como ustedes saben, aunque está en el estado de Chiapas, es prácticamente ya frontera con Tabasco, está marcado aquí con rojo. Es una superficie aproximada de 150 kilómetros cuadrados, y la precipitación en esta área roja fue de 962 milímetros en los 3 días, del 28 al 30 de octubre. Es muy importante informar a esta honorable comisión que aunque históricamente hay registros mayores por día, no hay ningún registro en la acumulación de 3 días continuos de 962 milímetros de mercurio, milímetros de agua. Para que ustedes se den una idea, esto corresponde a una lámina de casi 1 metro de altura en una superficie muy extensa en toda esta región de la presa Peñitas. Si esta lámina tomamos precipitaciones menores en el resto del estado, tanto de Chiapas como de Tabasco, la precipitación acumulada en toda la cuenca es del orden de los 129 milímetros del 28 al 30 de octubre, y esto equivale, yo quería dar una referencia para ustedes, para que se den una idea del volumen de agua que se precipitó en solo 3 días, de 13,000 millones de metros cúbicos. Esto equivaldría a que vaciáramos en su totalidad la presa de Malpaso, que está arriba de Peñitas, sobre la cuenca en esos 3 días. Adelante. Esto evidentemente elevó las medias de las precipitaciones anuales, y entonces aquí podemos ver cómo la precipitación media acumulada histórica en los meses de octubre es de 291 milímetros, y nosotros tuvimos en el mes de octubre del 2007 una media acumulada en toda la cuenca Chiapas-Tabasco de 548 milímetros. Estos volúmenes extraordinarios, adelante, ocasionaron escurrimientos que son precisamente los que causan las inundaciones fundamentalmente en la planicie de Tabasco. Vamos a ver rápidamente la cuenca, porque normalmente se relaciona la inundación en la planicie de Tabasco con el río Grijalva, pero en realidad la gran cuenca que desemboca en la planicie tabasqueña corresponden a 3 cuencas independientes, que son las del río Grijalva, las de los ríos de la sierra, que ahorita vamos a ver, son fundamentalmente los que ocasionaron la mayor inundación, y por supuesto el río más caudaloso de México, que es el río Usumacinta. Vamos a ir viendo cuenca por cuenca y río por río cuál fue la hidrometría. Lo vamos a ver muy rápidamente. En primer lugar nos vamos a referir al río Samaria. El río Samaria es el que se deriva inmediatamente después de la presa Peñitas. Hay una derivación en el río Carrizal y en el río Samaria. Como pueden ustedes apreciar, las lluvias intensas fueron, habíamos mencionado en el Frente Frío número 2, luego el Frente Frío número 4, pero las lluvias más intensas ocurrieron del 28 al 30 de octubre, y por lógica los escurrimientos sobrevienen después del 30 de octubre. Y nosotros tenemos inundaciones, es decir, desbordamientos, sobrepasa la escala crítica del río exactamente el 31 de octubre, y el río Samaria desborda a partir del río de octubre, por lo menos durante los 5 días siguientes, sobrepasa los 14.9 metros. Adelante. El río Carrizal, que es el que se deriva junto con el río Samaria y el que envuelve por el lado oeste a la ciudad de Villahermosa, igualmente viene un crecimiento fuerte a finales de octubre, y desborda exactamente también el 31 de octubre, y luego mantiene un desbordamiento por lo menos durante 5 o 6 días, arriba de la escala crítica de 8 metros, con 77 centímetros. Este es un dato muy importante en el que nosotros, desde el punto de vista hidrométrico, hemos insistido. Se ha querido asociar, y de manera insistente en algunos medios, las inundaciones de Tabasco en relación al río Grijalva. Y como ustedes vieron en las hidrometrías anteriores, los ríos, tanto Samaria como Carrizal, desbordan el río el día 31, no así los ríos de la sierra. Los ríos de la sierra tienen caudales muy importantes, y el primer desbordamiento se da el 15 de octubre. Y prácticamente a partir del 15 de octubre,
el río de la Sierra mantiene desbordamientos por encima de su escala crítica. Nosotros tenemos la evidencia fotométrica y físicamente revisada de que la margen derecha del río Carrizal fue inundada en primera instancia por los desbordamientos de los ríos de la Sierra. Adelante. Bueno, luego tenemos el río Grijalva en la estación Gaviotas, muy cerca de las colonias Gaviotas, en donde igualmente tenemos desbordamientos muy importantes después del día 27 de octubre. Adelante. Que en realidad, perdón, nada más quería yo mencionar que el río Grijalva es en realidad el río de la Sierra, nada más que en la cultura tabasqueña a todo se le denomina el río Grijalva, pero en realidad el río Grijalva es una estación posterior de la misma medición que hacemos de los ríos de la Sierra, y es el envolvente por el lado derecho, si vemos el mapa de frente, o por el lado oriente de la ciudad de Villahermosa. Adelante. Bueno, el río Chilapa, que también es un río muy importante, también sobrepasa la escala crítica a partir del 31 de octubre y tiene también desbordamientos en 2 días. Y bueno, pues este es el gran río, el que tiene los mayores caudales, y nosotros tenemos 2 mediciones. Una es en Boca del Centro, donde tiene caudales muy importantes cerca de la escala crítica sin desbordamientos, y la segunda estación es muy cerca de la desembocadura en 3 ríos, en donde se juntan los ríos, y aquí hay un desbordamiento total. Es decir, el río Usumacinta convierte de manera natural en el sistema lagunario de la desembocadura, en la desembocadura del Usumacinta y del Grijalva, y mantiene una inundación total a partir del 15 de octubre, producto de las precipitaciones pluviales. Aquí ven la escala crítica del río Usumacinta. Esto que vemos a continuación es una representación muy sencilla de la pregunta que todos nos hemos hecho y que está en la mente de todos ustedes. Las obras que se hicieron, que vamos a ver más adelante, ¿ayudaron? ¿Pudieron haber prevenido la inundación? La respuesta es definitivamente no. Hemos medido todas las cotas calculadas en el Programa Integral contra Inundaciones, que como ustedes aquí lo ven en el Programa Integral contra Inundaciones es de 9.88, cuando en realidad los niveles estuvieron en promedio por arriba de los 10.20 centímetros, es decir, el espejo de agua prácticamente en todos los ríos de la zona de Villahermosa superaron las cotas normales de los ríos, pero también las cotas de cálculo en función de las precipitaciones de 1999 en los distintos bordos que fueron construidos, además de otros problemas que voy a mencionar a continuación. Estos son, de manera muy rápida, pero desde luego está toda la información a su disposición, los gastos que se midieron, que se contabilizaron como gastos máximos a finales de octubre. Entonces ustedes pueden apreciar no se ve nada, ¿verdad?, pero en el cuadro que está a su disposición, la cifra que está en la parte inferior del cuadro son los gastos promedio en meses de años equivalentes de lluvias. Y por ejemplo, el río Carrizal, en la parte de arriba, tiene un gasto promedio de 761 metros cúbicos por segundo, cuando el pico, el 31 de octubre, fue de 3.377 metros cúbicos por segundo. Otro ejemplo es los ríos de la Sierra, este que está aquí. Su gasto normal promedio fue de 492 y el gasto que tuvimos a finales de octubre fue de 1.092. El caudal promedio en años análogos de toda la cuenca se estima de 6.471 metros cúbicos por segundo y el caudal máximo presentado en octubre del 2007 fue del doble, 12.485 metros cúbicos por segundo. Esa es básicamente la información hidrométrica que demuestra que los eventos hidrometeorológicos de octubre superaron todas las, no tiene ningún precedente en los registros históricos y por lo tanto es una nueva situación que tenemos que analizar en el nuevo plan de control de inundaciones. Adicionalmente, por la época del año, tuvimos otro fenómeno del cual ustedes seguramente ya han tenido conocimiento, que es la conjunción de 2 fenómenos de mareas, la marea de tormenta y la marea astronómica. La marea de tormenta provocada por los frentes fríos, por los nortes, y la marea astronómica provocada por la posición del plenilunio exactamente el 29
del 29 de octubre al 4 de noviembre. Aquí podemos apreciar, hay dos mareas de tormenta muy fuertes, pero la que coincide con los desbordamientos de los principales ríos de la cuenca es esta de acá. Es decir, tenemos el efecto de la marea astronómica sumada a las mareas de tormenta, y nosotros tenemos en esta ocasión una sobreposición de cerca de 84 centímetros que provoca lo que los hidrólogos llaman un tapón hidráulico. Es un fenómeno natural que se da de manera cíclica todos los años en las regiones lagunares costeras, pero en esta ocasión lamentablemente se vio, digamos, sumada a la altísima precipitación pluvial. Bien, en relación a la evaluación de daños y acciones de reconstrucción, que es por lo que leo en el acuerdo, una de las cuestiones que más importa a los diputados, quisiera en primer lugar mencionar que todos los pronósticos y alertamientos del Servicio Meteorológico Nacional operaron bien. Es decir, nosotros sí logramos avisar con tiempo tanto de las precipitaciones como de los desbordamientos, y yo creo que gracias a ellos se salvaguardaron muchas vidas humanas. Desde luego, la destrucción de la infraestructura física fue inevitable. A continuación voy a presentar a ustedes el resultado de los 212 diagnósticos que hizo la Comisión Nacional del Agua en 11 municipios sobre los sistemas de saneamiento y drenaje. Nosotros encontramos la necesidad de invertir de manera inmediata 228.2 millones en distintas obras de agua potable y saneamiento en los 11 municipios del estado. Se hizo una evaluación de todos los muros de contención, bordos y situación de limpieza de cauces y desasolve, y tuvimos este resultado. Tenemos necesidad de reconstruir o construir 6 kilómetros de muros, 105 kilómetros de bordos, restaurar 680 kilómetros de cauces y mantener y construir y trabajar sobre 40 estructuras de control. Hicimos todas las evaluaciones para el Fonden en todos los municipios del estado y justificamos la erogación de 1.085 millones de pesos en la reparación y restitución de drenes, reparación y restitución de bordos y muros, restauración, desasolve y limpieza de cauces, reconstrucción de la infraestructura y medidas de mejora para mitigación de daños futuros. El total que nosotros estamos planteando al Fonden, que está autorizado, es de 1.085.4 millones de pesos. También hicimos todos los dictámenes de reclamación a las aseguradoras por 90 millones de pesos, 45 para reparación de infraestructura de drenes, caminos y agrícola, y 45 millones para infraestructura de bordos y muros de protección. Todas estas obras están, algunas en proceso, pero casi todas ya concluidas. Y finalmente, con recursos propios, la Comisión Nacional del Agua participó en la reparación y restitución de bordos, costaleras y muros de protección, hasta por un monto de 174.4 millones, acciones que están totalmente concluidas. En este siguiente mapa, hay está en un mapa grande a su disposición, están distribuidas todas las obras y acciones que se hicieron para protección de la ciudad de Villahermosa. La Comisión Nacional del Agua tuvo durante todo el tiempo alrededor de 450 personas, participamos en el desagüe de todas las comunidades y en el suministro de agua potable en todas las colonias que hubo necesidad. Adelante. Bien, sobre el programa integral contra inundaciones, como ya habíamos informado, nosotros estamos realizando una evaluación de este programa integral, pero por una instrucción del presidente Felipe Calderón y con un acuerdo con el señor gobernador, estamos trabajando en un programa integral con visión de largo plazo. Entonces, este programa integral contra inundaciones fue diseñado después de las inundaciones de 1999, consistió básicamente en la construcción de bordos y drenes y estructuras de control, y se ubicaron en los municipios de Centro, Nacajuca, Condoacoán, Teapa, Jalpa y Centla. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la margen derecha del bordo Gaviotas, que fue de las obras más importantes del PISI, y el bordo de la margen derecha del río Samaria. Las inversiones ejercidas en el PISI fueron
fueron del orden de los 1.517 millones de pesos, que se ejercieron de la siguiente forma: 432 millones de pesos ejercidos por la Conagua, fundamentalmente en estructuras de control y principalmente en lo que se conoce como la obra de derivación del río Carrizal, una obra que no se ha concluido, pero que sí operó derivando mayores volúmenes hacia el río Samaria, y luego 1.085 millones de pesos ejercidos por el Estado, fundamentalmente para obras de bordos, de protección y para trabajo sobre los cauces de los ríos. Adelante. Bien, aquí está la descripción en un mapa de los trabajos del PICI. Este punto que tenemos aquí es la derivación del río Carrizal hacia el río Samaria. Desde mucho antes del Plan Integral contra Inundaciones de Villahermosa, de Tabasco, se había determinado que era, para proteger la ciudad de Tabasco, que está aquí en el centro, era necesario derivar un mayor volumen cuando tenemos grandes avenidas sobre el río Grijalva hacia el río Samaria, que sale posteriormente al mar. Estas zonas se determinó un área de 4 kilómetros a todo lo largo del río Samaria, que está considerada como una de las principales áreas de inundación para Villahermosa. Lamentablemente, aquí tenemos asentamientos humanos. Nosotros tenemos registradas 10.300 personas, más de 2.000 familias, en asentamientos irregulares de 27 comunidades. Luego vienen todas las obras relacionadas con el bordo Gaviotas, que es esta parte de aquí, que está en el lado, digamos, derecho del río Grijalva, aunque como dije yo hace un momento es en realidad el río de la Sierra, que son asentamientos muy importantes, probablemente cerca de 20.000 personas en los distintos fraccionamientos de gaviotas que están siendo afectados por todo este sistema lagunario. Esta zona oriente de Villahermosa es la que tradicionalmente, desde hace más de 50 años, se determinó como zona de inundación. En los programas anteriores al PICI, anteriores al 99, se había determinado que una forma lógica de controlar las inundaciones sería mantener más bajo el margen derecho del río Carrizal y mantener un poco más alto la parte izquierda del río Grijalva. De esa forma se evitaría la inundación del centro de la ciudad y se provocaría el desbordamiento hacia la margen derecha. Lamentablemente, esa idea absolutamente correcta y deberíamos decir lógica, se perdió por el crecimiento urbano hacia la zona oriente, en la margen derecha del río Grijalva, y eso nos ha llevado a la necesidad de construir estos dos bordos tan importantes, que es el bordo Gaviotas y el bordo Aeropuerto. Todos los bordos, tanto el Gaviotas como el bordo Aeropuerto, como los bordos del río Samaria, fueron desbordados en esta inundación, y también debo informar y debo decir a esta comisión que están muy afectados por los crecimientos urbanos, por la construcción de caminos. Los bordos se utilizan de manera natural, tanto por vecinos como por productores agrícolas, como por algunas otras industrias, como caminos. Y entonces, lógicamente, en la medida que se hacen ascensos y descensos o cruces de los bordos, hay un daño muy serio a los bordos. Ustedes saben, por pura lógica podremos concluir que si el bordo está roto, pues entonces no funciona como el efecto de control de inundaciones. Y lamentablemente en muchos casos eso pasó, los bordos estaban fracturados, estaban rotos por caminos y ahí pasó el agua. De manera solamente muy general diría yo que la instrucción del presidente Felipe Calderón, con una total coincidencia con el gobernador Granier, es trabajar en un programa integral, tomando en cuenta los datos que recabamos, toda la información hidrométrica y toda la información de fotografías aéreas sobre esta terrible inundación de octubre. Y estamos planteando, la siguiente por favor, un programa integral, pero que tome en cuenta una visión integral de la cuenca. Es decir, nosotros vamos a trabajar desde los usos de suelo en las partes altas de la cuenca en Chiapas, el ordenamiento ecológico del territorio y que este ordenamiento ecológico regional subordine los programas urbanos municipales. Promover viviendas nuevas en zonas inundables y buscar la reubicación de zonas de muy alto riesgo. Desde luego, necesitamos mucho apoyo para la liberación y respeto de las zonas federales en las riberas de los ríos e impedir asentamientos humanos en zonas de muy alto riesgo. Este programa va a tener todo un rediseño de los sistemas de protección contra inundaciones. Sería de manera muy general, señora presidenta,
el informe que yo presentaría. Muchas gracias, ingeniero José Luis Luege Tamargo. Como ven, es una reunión de trabajo, entonces no tenemos como mucha rigidez en el esquema, en los tiempos. Al contrario, nos interesa mucho conocer ampliamente la información que ustedes nos vienen a proporcionar. Quiero dar la bienvenida también al diputado Fernando Mayans Canaval, a la diputada Pilar Ortega, al diputado Héctor Ramírez Barba, que se encuentran también con nosotros. Y bien, vamos a proceder entonces a darle la palabra al ingeniero Alfredo Elías Ayub para que nos haga su exposición. Por favor, ingeniero. También quiero darle la bienvenida al senador Humberto Andrade, que se encuentra también con nosotros. Perdón, ahora sí, ingeniero, muchas gracias. Muy buenos días, señora diputada Leida Alavés, señores senadores, señores diputados. Para atender puntualmente la solicitud de información contenida en el punto de acuerdo de la Comisión Permanente que dio pie a esta reunión de trabajo, dividiré mi exposición en dos partes. La primera se refiere a las acciones emprendidas en el marco del Programa Integral contra Inundaciones, y la segunda abordará las obras emprendidas para resolver los problemas de embalse y desfogue de las aguas del río Grijalva, tal y como lo marcaba la convocatoria. Quisiera mencionar que la información completa y detallada de la operación del sistema de presas del Grijalva, y en particular durante el periodo que se produjeron las inundaciones en Tabasco, se puso a disposición de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República como antecedente para la reunión de trabajo que diversos funcionarios sostuvimos con dicha comisión el pasado 5 de diciembre. La contribución de CFE al Programa Integral contra Inundaciones tiene su origen en la contingencia de septiembre y octubre de 1999. Durante octubre de ese año, CFE emprendió una serie de acciones para aumentar la capacidad de almacenaje y regulación de las presas del río Grijalva, lo que contribuyó de manera importante a reducir la magnitud de las inundaciones en la planicie de Tabasco y en particular en Villahermosa. En 1999, en Malpaso se elevó la altura de las 3 compuertas del vertedor de servicio en 3.72 metros, lo que aumentó la capacidad de la presa en 836.5 millones de metros cúbicos. En Angostura se sobrelevó la altura de las 6 compuertas del vertedor en 1 metro, con lo que se incrementó la capacidad de regulación en esta presa en 666 millones de metros cúbicos. En Peñitas, por sus características físicas, se elevó la altura de las 8 compuertas del vertedor en 90 centímetros, que era lo que físicamente se permitía, con lo que se aumentó su capacidad de regulación en 59 millones de metros cúbicos. Todas estas obras fueron concluidas con oportunidad en 1999. Por último, en 2007, se obtuvo un nuevo incremento de 312 millones de metros cúbicos en la capacidad de regulación de Malpaso, gracias a que se elevó en 1 metro la altura de las 4 compuertas del vertedor de emergencia. Los aumentos de más de 1.500 millones de metros cúbicos en 99 permitieron evitar la apertura de los vertedores de Malpaso y Angostura en ese año y evitaron así que la inundación en la cuenca baja del Grijalva fuera mucho mayor de lo que lamentablemente fue. Una vez superada la contingencia, en ese año se realizaron los trabajos definitivos para que la nueva capacidad de regulación tuviera ya carácter permanente. A partir de 1999, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, del que CFE forma parte, establece curvas guías para el llenado de Angostura y Malpaso más rigurosas para privilegiar la seguridad de la cuenca baja, pasando a segundo término la generación de energía eléctrica. La mejor prueba de que el criterio de seguridad para la planicie ha privado en todo momento sobre la generación de energía se encuentra en el hecho de que en Angostura solo se ha alcanzado el nivel de conservación en 2005 y 2007. En 2005, las extraordinarias precipitaciones asociadas al huracán Stan significaron aportaciones de casi 13,000 metros cúbicos por segundo en Angostura y, sin embargo, esto no se reflejó en la cuenca baja del Grijalva. En 2007 se alcanzó el nivel de conservación debido a la suspensión de generación a partir del 23 de octubre para evitar que llegara agua a Villahermosa, lo que fue posible gracias a que se venía operando por debajo de los niveles fijados en la curva guía. Con ello se logró disminuir la cantidad de agua que llegaba a Villahermosa y controlar las consecuencias del deslizamiento en Juan de Grijalva, que obstruyó el flujo del Grijalva entre Malpaso y Peñitas
el 4 de noviembre, extrayendo del sistema de presas solo una parte de las aportaciones de la cuenca propia de Peñitas. En resumen, CFE llevó a cabo y concluyó desde 1999 las obras que le correspondían para aumentar el margen de seguridad del sistema de presas del Grijalva y ha manejado con responsabilidad y de manera profesional sus niveles, contribuyendo así a evitar afectaciones mayores en la planicie. Esto ha sido reconocido públicamente tanto por el Colegio de Ingenieros Civiles de México como por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el informe sobre las recientes inundaciones que preparó por encargo del Senado de la República. El deslizamiento del 4 de noviembre, sin embargo, plantea uno de los mayores retos a la ingeniería mexicana de que se tenga noticia. Ese día, alrededor de las 20:20 horas, cerca de la comunidad de Juan de Grijalva, ubicaba unos 16 kilómetros aguas arriba de Peñitas y a 56 kilómetros aguas abajo de Malpaso, se produjo una falla geológica causada muy probablemente por la saturación del suelo y las particularidades de la estratificación de la roca. Ello provocó el deslizamiento de más de 20 millones de metros cúbicos de tierra y roca, lo que originaron un tapón de 300 metros de ancho, 800 metros de longitud y 120 metros de altura que bloqueó por completo el cauce del río Grijalva. Este tapón representa una serie de riesgos para la seguridad de la presa de Peñitas y en consecuencia para la población aguas abajo de esta. El primero y más urgente de estos riesgos era el que la presión creciente del agua y su elevación en caso de lluvia abundante en noviembre y diciembre, como ha sucedido en otros años, diera lugar a un rompimiento súbito del tapón y que la consiguiente avenida rebasara la capacidad de contención de Peñitas. El segundo tiene que ver con la necesidad de desaguar las presas aguas arriba del deslizamiento para estar en condiciones de recibir los escurrimientos de la temporada de lluvias de 2008. Por último, es necesario restablecer el cauce normal del río para hacer frente a posibles avenidas de hasta de 3.500 metros cúbicos por segundo que en el futuro pueden presentarse de manera extraordinaria y podrían en peligro la infraestructura y las poblaciones de la cuenca baja del Grijalva. Estos tres riesgos han definido las 3 etapas de trabajo que de manera coordinada han emprendido CFE y la Comisión Nacional del Agua para enfrentar el problema por instrucciones directas del presidente de la República. Inmediatamente después de que se presentó el deslizamiento, se integró un equipo de trabajo multidisciplinario encabezado por CFE y Conagua, con apoyo de la Defensa Nacional y de Petróleos Mexicanos para enfrentar el problema. De inmediato se llegó a la conclusión, con los técnicos del Instituto de Ingeniería del UNAM, de que la mejor solución consistía en la construcción de un canal que bajara el nivel de aguas atrás del desfogue para comenzar a desaguar el embalse producido por el caído. Al mismo tiempo se decidió suspender la extracción de Malpaso para minimizar la acumulación de agua detrás del tapón y se comenzó a vaciar el vaso de Peñitas para estar en condiciones de captar el volumen de agua almacenado aguas arriba del tapón